En estos días generó estupefacción en el mundo una noticia. En Afganistán se prohibió por ley la voz de la mujer. Por ley, la voz de la mujer está prohibida. Puede ser detenida por la policía de la moral y sancionada o encarcelada o azotada una mujer a la cual en la calle un hombre le escuche la voz. Si una mujer va hablando en las calles o incluso dentro de su casa, si está hablando demasiado fuerte y su voz se escucha desde la calle y por la vereda justo pasa un hombre, ese hombre puede llamar a la policía de la moral a hacer que esa policía ingrese en ese domicilio y saque a la mujer cuya voz se está escuchando. O sea, quedó prohibida la voz de la mujer. Solo puede hablar en la intimidad de su hogar, nunca en la calle, nunca en la plaza, nunca en ningún lugar público, solo en su casa, en tanto y en cuanto hable lo suficientemente bajo como para que su voz no se escuche del otro lado de las paredes. La pregunta es, ¿cómo puede un régimen dictar una ley tan absolutamente absurda, además de monstruosa? La mujer en Afganistán ya estaba invisibilizada porque las leyes del régimen talibán imponen que que una mujer no puede mostrar sus siluetas, o sea, no puede usar ropas que dejen ver alguna de las formas de su cuerpo, o que dejen ver su pelo, o que dejen ver su rostro, ¿no? La mujer fue invisibilizada por ley al ser obligada a vestir la burka. Públicamente tiene que salir cubierta por esa campana de gruesa tela que tiene un enrejillado a la altura de los ojos como para que pueda ver dónde camina, pero no puede ir con ropas que muestren su silueta o alguna de las partes o de las formas del cuerpo femenino, incluida la cara e incluido el pelo. Ahora le prohíben también la voz. La mujer que ya estaba invisibilizada ahora está también silenciada. ¿Cómo puede existir algo tan absurdo y tan monstruoso a esta altura de los tiempos? ¿Por qué el régimen talibán que impera en Afganistán y en la totalidad del territorio desde que se retiraron las fuerzas norteamericanas que en el 2001 habían derribado al anterior régimen talibán, ese que se inició en 1996 y que presidió el mulá Omar? Bueno, para entender una ley tan lunática, tan oscurantista y tan brutal, que muestra una mirada sobre la mujer que la reduce prácticamente a la servidumbre absoluta y a la sumisión total, para entenderlo hay que entender qué es el talibán. Talibán viene de la palabra talib, que significa estudiante. Talibán es el plural de estudiante, o sea, quiere decir estudiantes, pero no cualquier estudiante, son los estudiantes de la madrasa. La madrasa son las escuelas donde solo se estudia el Corán y los hadices. El Corán es el libro donde Mahoma, el profeta Mahoma, volcó todo lo que Alá, supuestamente en la religión islámica, le dijo aquella noche que pasó en las ruinas del templo del rey Salomón, a donde lo había llevado el caballo alado, Burak, ¿no? Y el arcángel Gabriel. El Corán es el texto en el cual Mahoma cuenta todo lo que le reveló Alá. Y los hadices son todas las
los dichos, los pronunciamientos, las acciones de Mahoma, ¿no? Son recopilaciones de todo lo que se supone que Mahoma dijo o que Mahoma hizo. Bueno, en las madrasas se estudia solo eso y tienen que memorizar el Corán, solo eso. Estudiar ciencias es un pecado en las madrasas. Los talibanes pertenecen a la etnia Pashtun. La etnia Pashtun estaba en ese rincón centroasiático que sobre finales del siglo XIX fue dividido por los británicos, lo que llamaron la línea Durand, ¿no? Que dividió lo que hoy es Pakistán de Afganistán. Pero los pashtunes son una etnia que están en Pakistán y que están del lado pakistaní y del lado afgano de la línea Durand. Del lado afgano son la etnia más numerosa, ¿no? En Afganistán además están los uzbekos, los tayikos, los hazaras y los baluchis. Pero la etnia más numerosa es la etnia pashtun. Los pashtunes lo llaman también patanes o Yusafzai. Yusafzai quiere decir los hijos de José. La cuestión es que los pashtunes son una etnia antiquísima. Se remontan por lo menos 6.000 años atrás. Lo sabemos porque Heródoto, en sus escritos sobre historia, habla de la etnia Patki, describe un pueblo centroasiático llamado el pueblo Patki. Ese sería el pueblo pashtun, los pashtunes o los patanes. Ellos se islamizaron, como muchas etnias de Asia Central, profesan el Islam suní y dentro del Islam suní mezclaron las vertientes salafistas, que son las más cerradas, las más literalistas, ¿no? Aquella que dice que hay que creer en lo que dijo Alá tal cual Alá lo dijo. O sea, hay que memorizar el Corán porque la verdad revelada de Alá está dicha tal como ha sido dicha. No existe la interpretación de los textos sagrados. Existe la obligación de memorizarlos y cumplirlos absolutamente tal cual fueron redactados en la remota antigüedad. Bueno, los pashtunes profesan las vertientes más radicales, más cerradas del salafismo, son mucho más ortodoxos y oscurantistas que los wahabíes. El wahabismo es una vertiente del Islam que es la oficial en el Reino de Arabia Saudita, por ejemplo, y es de las vertientes del Islam más retrógrada. Bueno, los pashtunes tienen una mirada y comprensión del Irán aún más retrógrada que el wahabismo, porque mezclaron las vertientes salafistas del Corán con el código pashtunwali o pashtunwali. El pashtunwali es una suerte de código de honor, de código de conducta, un código antiquísimo de esa etnia centroasiática. Y en ese código, el rigor de la mirada sobre la sociedad y en particular sobre la mujer, mezclado con las visiones salafistas del Islam, dan como resultado una religiosidad retrógrada y brutal. Por eso, a partir de 1996 y hasta el 2001, el régimen talibán, que entonces tenía como máximo líder al mulá Omar, hacía lapidar a las mujeres adúlteras, o sea, matarlas a pedradas. Prohibió que en el fútbol los jugadores jueguen con pantalones cortos, tenían que jugar con pantalones largos, ¿no? Porque era pecado que los hombres mostraran las piernas. Y se cometieron 10.000
barbaridades más. La mujer perdió el derecho a caminar sola por las calles, solo podía salir de su casa acompañada de un familiar sanguíneo varón, si no, no podía salir. Perdió el derecho a la atención médica con revisación física, porque un médico no puede tocar el cuerpo de una mujer y no puede ver el cuerpo de una mujer. Ahora la revisación, o sea, la mujer que iba al médico tenía que sentarse atrás de una esterilla y contarle al médico si le dolía el estómago, le dolía la cabeza o tenía vómitos, tenía que relatarle, porque el médico no podía revisarla. Con ese relato el médico tenía que dictaminar qué enfermedad, diagnosticar la enfermedad y proponerle una cura. Ahora ni siquiera puede hablarle al médico, porque han prohibido la voz de la mujer. O sea, la mujer va al médico y tiene que llevar o un niño o un familiar varón sanguíneo que le cuente al médico lo que ella tiene. El absurdo, más oscurantista, más lunático, más demencial. Un régimen delirante es el régimen talibán. Yo siempre lo comparo, es la versión ultra religiosa de lo que fue el Khmer Rouge. El Khmer Rouge o Khmer Krahom, que es como se dice rojo en el idioma campuchiano, fue una guerrilla monstruosa que logró el poder en 1975 y lo retuvo hasta el 79 y perpetró un genocidio y estableció un régimen absolutamente hipercomunista en Camboya, ¿no? Ese régimen liderado por Pol Pot mezclaba las tradiciones, lo que yo llamo el ancestralismo Khmer. El Khmer es el nombre de la nación, de la etnia mayoritaria en Camboya. O sea, el Khmer Rouge tenía como ideología el ancestralismo Khmer mezclado con el marxismo maoísta. El resultado fue un régimen que abolió la moneda, que cometió un genocidio, un régimen absolutamente delirante que en solo 4 años exterminó a más de 3 millones de personas. ¿Por qué digo que el talibán es el equivalente al Khmer Rouge? Porque hace un purismo absoluto de sus delirantes creencias religiosas, que también son el ancestralismo a partir del código de honor Pashtunwali y el sunismo desde las vertientes salafistas, o sea, las más ultraortodoxas de todas, ¿no? Entonces se genera un régimen que a la adúltera las lapidaban, o sea, las apedreaban hasta matarla, que le prohibía el derecho a estudiar, que le prohibía el derecho a la atención médica, que le quitaba absolutamente todos los derechos. ¿Por qué? Bueno, porque se basa en una lectura literalista de un hadís, o sea, de uno de los compilados de lo que se supone que el profeta Mahoma hizo y dijo, en el cual señala Mahoma, o habría señalado Mahoma, que a partir de la primera menstruación, la niña deja de ser niña y por ende su cuerpo se convierte en fuente de tentación y pecado. Así está dicho y así se lo convirtió en ley. Como a partir de la primera menstruación la niña ve convertir su cuerpo en fuente de tentación y pecado, toda mujer no puede exhibir absolutamente nada, ni siquiera la forma de su cuerpo cubierta por alguna ropa. Si la ropa deja ver silueta, no se puede, tiene que tener la burka. Y ahora también se prohíbe su voz. Esta realidad absolutamente lunática está ocurriendo en estos días, en Afganistán, que parece remoto, pero estamos en un mundo
donde todo, absolutamente todo, está a la vuelta de la esquina.